tal? Les saludo de nueva cuenta en este nuevo videoclip. El tema que hoy vamos a abordar es la relación de la sociología con las otras ramas de las ciencias sociales. Hay que recordar que a lo largo de la historia del pensamiento de la humanidad, ya algunos filósofos y sociólogos de la época de la Ilustración y de la época del Renacimiento han señalado que el hombre es un ser social por naturaleza y que está en una constante interrelación o entra en esta dinámica de interactuar con los demás sujetos con la única finalidad de conocerse entre sí y también de guardar una propia identidad. También cabe mencionar que a lo largo de la historia del pensamiento del hombre, al mismo hombre le ha interesado el conocer el mundo, el conocerse a sí mismo, y cabe mencionar también que el hombre se puede conocer de diferentes maneras en su ámbito político, social, biológico, histórico, antropológico, en un sinfín de ramas, en un sinfín de materias. El hombre se puede abordar, se puede estudiar, se puede comprender. No podemos entender al hombre sin todas estas dimensiones y todos estos lineamientos políticos, religiosos, económicos, educativos, de valores, de moral, de ética. No lo podemos entender si no comprendemos su funcionamiento dentro de la sociedad. Por eso en este video vamos a presentar qué relación tiene la sociología con las demás ciencias sociales. Pues hay que tener en cuenta que una parte del universo es la sociedad humana y las ciencias sociales son aquellas que estudian el entendimiento y que por esta razón tratan de comprender ese conjunto conglomerado de individuos o de grupos que se interrelacionan, que interactúan entre sí, ¿sale? A las ciencias sociales, a la sociología, le interesa cómo vive el hombre, para qué vive el hombre, por qué sigue estos principios, por qué sigue determinados valores, por qué sigue ciertas cosas, por qué dirige su vida de determinada manera. Eso es lo que le interesa, porque de alguna manera la sociedad va determinando la conducta o el actuar del hombre. Bueno, pues todas estas ciencias sociales, como lo es la economía, la política, la historia, la sociología misma y todas las demás ciencias sociales, tienden en la actualidad a un gran desarrollo de expresión de la lucha que libra la sociedad para humanizarse, como un medio de armonizar la contradicción existente entre el respeto y el proceso tecnológico. Es decir, también si nosotros queremos entender el funcionamiento del hombre, debemos de comprender no solamente su estructura personal, sino también con todo lo que él interactúa. Y en la actualidad interactuamos nosotros de una manera tan grande con medios electrónicos, con tecnología, con internet, con redes sociales, que de alguna manera también van modificando nuestra estructura, nuestra personalidad, y que se han vuelto parte de nosotros, ¿no? Entonces no podemos comprender al hombre mismo, al sujeto mismo, sin todas estas cosas que lo rodean. Por eso las ciencias sociales, al demostrar objetivamente las situaciones tan ilógicas e inhumanas, mueven a grupos cada vez mayores a estudiar y a trabajar en favor de un cambio social. Es decir, las ciencias sociales tienen como misión primordial estudiar al hombre para humanizarlo, no para cosificarlo, para hacerle entender que tiene sentimientos, que tiene emociones, pero lo más importante, que tiene pensamiento y que debe de actuar frente a los problemas que suceden frente de sus narices, y no vivir enajenados, abobados con los medios
tecnológicos o todas estas redes sociales que nos enajenan cuando se pierde la finalidad para lo cual fueron hechas estas tecnologías. Y nos damos cuenta que en la mayoría de las ocasiones los adolescentes, los jóvenes o inclusive los mismos adultos, algunos, no digo que todos, viven o vivimos embobados o embotados en estos aparatos tecnológicos que nos desconectan de nuestra realidad, nos desconectan de nuestro ámbito familiar, nos desconectan de nuestro ámbito social, de nuestro ámbito político, religioso, educativo, etc. ¿Por qué? Porque estamos inmersos allí a ver qué es lo que le pasa a los demás. ¿Qué es lo que le interesa a la sociología? Humanizar y concientizar a la humanidad para que sean mejores o que seamos mejores personas. En este sentido, pues, son altamente positivas todas las reuniones económicas internacionales porque impulsan la creación de una conciencia solidaria entre los países subdesarrollados frente a sus explotadores, los países metropolitanos de Europa y de Norteamérica o los movimientos por la democracia de América Latina, ¿sí? Es importante todas estas reuniones internacionales porque se pone en tela de juicio el funcionamiento y el papel del hombre en el mundo. ¿Para qué está el hombre en el mundo? ¿Cómo debe de interactuar el hombre con el mundo? ¿Cómo debe de interactuar el hombre con los demás? ¿Sí? Teniendo en cuenta que todos los problemas, delincuencia, corrupción, alcoholismo, crisis económica, agobian la identidad y la personalidad del hombre. Por eso la sociología se relaciona con la economía y hay que tener en cuenta que la economía es la ciencia de las leyes de la producción social y de la distribución de los bienes materiales en las diferentes fases del desarrollo de la sociedad humana. En la economía está basado nuestro salario, está basado los costos de los productos en el mercado. Dentro pues del sistema de las relaciones sociales, la economía estudia las relaciones económicas materiales, las relaciones de producción y las leyes que la rigen, dejando a un lado la investigación de las manifestaciones sociales de estas relaciones de producción y las leyes que la rigen, dejando de lado también la investigación de estas manifestaciones sociales, de estas relaciones y de estas representaciones de ellas dentro de la conciencia social. Por lo tanto, nosotros debemos de entender nuestra economía para el saber por qué actuamos de determinada manera. El hombre necesita entenderse económicamente porque así va a ser su calidad de vida, así va a ser su modus vivendi y también así va a ser su temperamento, su carácter y su manera de relacionarse con los demás y de estar en esta interrelación. La sociología se desarrolla también con la historia. ¿Por qué? Porque la sociología explica las leyes generales de la evolución humana y sirve como método para la investigación histórica, a partir de dónde o cuándo el hombre empezó a cambiar, empezó a inventar y le pone día, fecha, año e inclusive hasta hora le pone. Así, por ejemplo, la sociología establece la doctrina general de que las formas de gobierno dependen de las formas económicas. El historiador debe de buscar y encontrar en cada época relaciones específicas y mostrar su expresión concreta. La historia, a su vez, facilita material para llegar a conclusiones en sociología y elaborar generalizaciones sociológicas. Es decir, el hombre también se entiende a través de su historia. Todo lo que nosotros hemos hecho en nuestro pasado, hoy como presente, estamos sufriendo esas consecuencias.
Y si nosotros queremos resolver un conflicto, entonces debemos ir a esa historia, debemos ir a ese pasado, a esos hechos, a esos acontecimientos que lograron cambiar nuestro estilo de vida, que lograron cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, porque hubo algo a lo largo de nuestra vida que nos hizo cambiar. La sociología también se relaciona con el derecho. El derecho es un hecho social que actúa como una fuerza configurante de las conductas. Bien, de alguna manera trata de moldear al hombre, trata de estar interviniendo en cada sociedad, dictándole y dándole las reglas, las leyes de decir esto es lo bueno, esto es lo malo, esto es lo que nosotros tenemos que seguir, esto es la manera en que nosotros nos tenemos que interactuar o relacionar. Existe dentro del derecho pues diferentes subramas, como es el derecho civil, el derecho penal, el derecho laboral, el derecho administrativo, internacional, agrario, etcétera, etcétera. ¿Sí? Este derecho que el hombre tiene, que el hombre busca para poder interactuar con los demás, ¿sí? Porque dentro de las leyes del derecho pues también se acatan algunas reglas como un aspecto moral y qué es lo que va dirigiendo nuestro actuar y nuestra voluntad del hombre. El derecho pues que viene a normar la manera de comportarse de los hombres en todas nuestras actividades, es decir, que aquí la sociología estudia el contenido socioeconómico de las normas del derecho que se impone a los hombres para su actuación social. Es decir, la sociología dentro del derecho trata de darle razón y sentido a todas estas normas que rigen al hombre y que de alguna manera lo condenan o le dictan también su libertad. La sociología también se relaciona con la psicología social. Hay que tener en cuenta que el hombre es influenciado por la sociedad, ¿sí? El niño o el adolescente imita lo que la gente grande hace, lo que sus mayores hacen. Su mentalidad depende de lo que le digan sus mayores o depende de lo que digan los medios de comunicación o la información con la cual el sujeto interactúa, ¿sí? Y va cambiando nuestra estructura de pensamiento, va cambiando nuestro carácter y nuestro comportamiento, nuestro temperamento. La sociología estudia la naturaleza social de la conciencia social en su conjunto como expresión del ser social. Es decir, dentro de la psicología está nuestra conciencia, nuestro convencimiento de decir por qué actuamos de determinada manera, nuestro convencimiento de decir yo quiero hacer esto, yo hago esto, ¿sí? Nuestro convencimiento de decir esto es lo que a mí me gusta y lo que a mí me hace feliz, como una forma de esta conciencia social que todos buscamos, ¿sí? Todos buscamos un bienestar, entonces vamos a buscar de qué modo el pensamiento global favorece a todos los objetivos particulares que nosotros tenemos. Tiene pues la psicología esta relativa autonomía, es decir, tiene leyes específicas del desarrollo que deben ser estudiadas por esta rama del saber, los sentimientos, las emociones, los estados de ánimo, los hábitos, el carácter social, ¿sí? El tráfico, quizá nosotros vamos bien, pero el tráfico hace que nuestros sentimientos cambien, que nos enojemos, que nos fastidiemos, que digamos 2, 3 malas palabras, que insultemos, por toda esta conciencia social. La conciencia social nos va dictando nuestras tendencias, inclusive hasta en la moda, nuestra manera de caminar, de actuar, de vestir, de peinar, ¿sí? Hasta los colores que debemos de usar en nuestras prendas de vestir. También la sociología
se relaciona con la estética. Hay que tener en cuenta que la estética estudia las leyes de la asimilación de la belleza, concebido con la realidad del hombre y que se manifiesta en el arte. La estética le interesa saber, le interesa conocer por qué el hombre tiende a la perfección, por qué el hombre tiende a la belleza y qué es lo que hace que el hombre juzgue las cosas como bellas, qué es lo que hace que el hombre conozca y toque la belleza y además la pueda plasmar en una obra concreta, ¿sí? Estudia a sí misma la esencia y las leyes del desarrollo de los artistas, porque los artistas en cada una de sus obras manifiestan un problema social, un sentimiento, un hábito, provoca un estado de ánimo que también forma parte de esta conciencia social, forma parte de estos cambios sociales. Cuántas pinturas, cuántos retablos nosotros no encontramos a lo largo de nuestros lugares más representativos de revoluciones, de independencias, de persecuciones, de personajes que para nosotros fueron importantes y que son plasmados en una verdadera obra de arte. La belleza no solo capta lo que ve el artista, sino que capta lo que en general vemos todos los hombres. Sin embargo, es el arte donde lo bello alcanza esa máxima expresión más concentrada y válida socialmente. Su relación con la sociología estriba en que el arte es una de las formas de la conciencia social, objeto de estudio de la sociología. Y todo esto se manifiesta en una antropología cultural. Por eso también la sociología se relaciona con esa antropología cultural, donde se estudian las actividades y productos del hombre, especialmente las del hombre primitivo, cómo a partir de esos orígenes el hombre fue evolucionando, cambiando técnicas, desarrollando estas tecnologías que hasta el momento de hoy podemos disfrutar si las usamos con buena intención, entre las cuales figuran sus mitos, sus creencias, su arte, su lengua, su técnica, también las instituciones sociales, como esas obras humanas. Se inventó el registro civil para llevar un conteo precisamente de las personas que van naciendo, de las que se casan, de las que tienen hijos, de las que mueren, para saber el funcionamiento y el índice de natalidad y mortalidad que tiene nuestra sociedad. Pero no singulariza como tema capital, tal como lo hace la sociología en el hecho de que la convierta dentro de las relaciones interhumanas. Estas relaciones interhumanas que van a consistir en cómo el hombre se entiende a sí mismo, cómo el hombre vive a sí mismo, y cómo se entiende y cómo viva para sí mismo es como se va a entender y cómo se va a relacionar para con los demás. La sociología, por lo tanto, entra en relación con todas las ciencias sociales cuyo objetivo sea estudiar al hombre, o inclusive podemos decir con las ciencias experimentales, con las ciencias naturales, porque también como objetivo tienen el conocer al hombre de manera biológica, de manera química, inclusive hasta de manera anatómica, cómo funciona el hombre, porque depende del estado físico o biológico, el hombre así va a relacionarse, así va a interactuar con los demás, y solamente así podemos resolver y conocer esos conflictos sociales para dirigir, corregir y buscar ese bien común, esa felicidad que el hombre de manera individual y colectivamente busca dentro de su entorno. Hasta aquí esta pequeña reflexión de la sociología en relación con las ciencias sociales. Les seguimos invitando a que se suscriban a nuestro canal que lleva por nombre Jorge Gasca, que nos sigan en Facebook. Nuestra página se llama Filosofía y Educación Alimento para el Intelecto, y
que nos sigan, nos contacten por medio de nuestro correo electrónico jorge-bandis@hotmail.com para alguna duda. Bueno, pues esperamos que sea de su utilidad esta pequeña reflexión y nos vemos en la próxima. Gracias.